Probablemente, este sea el video más importante para el futuro de la humanidad que verás hoy. Y el motivo es simple. Quiero mostrarte cómo una inteligencia artificial, programada para ser buena y tener las mejores intenciones, podría acabar aniquilando a la humanidad. Hasta la vista, baby. Quiero comenzar con algo que probablemente ya conozcas: las 3 leyes de la robótica, escritas por Isaac Asimov. Estas leyes aparecen en varios de sus cuentos, pero principalmente en el libro Yo Robot, donde Asimov analiza a fondo las implicaciones de cada una y descubre sus limitaciones. La idea del libro es justamente mostrar que, aunque las leyes parecen perfectas, todas tienen grietas, puntos débiles. Y esos pequeños defectos pueden generar problemas incluso peores que los que intentaban evitar. Las 3 leyes son las siguientes. Primera ley: un robot no puede dañar a un ser humano, ni permitir por inacción que un ser humano sufra daño. Segunda ley: un robot debe obedecer las órdenes que le den los humanos, excepto si esas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Tercera ley: un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esa protección no contradiga la primera o la segunda ley. Pero Asimov fue más allá e introdujo una cuarta ley, llamada la Ley Cero de la Robótica, que está por encima de todas las demás. Dice así: un robot no puede causar daño a la humanidad, ni permitir, por omisión, que la humanidad sufra daño. A primera vista, estas 4 leyes parecen perfectamente razonables, casi imposibles de contradecir. Después de todo, ¿cómo podría causar problemas una ley que impide dañar a la humanidad? Pero si has leído los cuentos de Asimov, ya sabes que hay muchísimas formas en que esas leyes pueden entrar en contradicción, con consecuencias desastrosas. Lo curioso es que, en algunos de sus relatos, una de las soluciones sería relajar un poco esas leyes, dejando que las máquinas tomen decisiones de manera más libre. El dilema que Asimov presenta parece, en principio, algo propio de la ciencia ficción, porque cuando él escribió esos cuentos, la idea de tener robots con inteligencia superior a la humana parecía algo muy lejano, quizás imposible. Pero, ¿y si te dijera que hoy, en pleno siglo XXI, estamos enfrentando un problema muy parecido al que Asimov imaginó hace décadas? El experimento mental y el origen del problema. Aún no hemos llegado al punto en que los robots sean superinteligentes, pero el problema ya es tan grave que se ha convertido en un desafío real. Y quiero dejar algo claro desde el principio. Hasta ahora he usado la palabra robots porque así los llamaba Asimov. Pero hoy en día, ese término puede ser un poco engañoso. Cuando pensamos en robots, imaginamos figuras humanoides hechas de metal, como las de las películas o las series de ciencia ficción. Solo que el problema que voy a contarte va mucho más allá de eso. Estamos hablando de algo mucho más cercano, que ya está presente en nuestro día a día. Tu celular, tu computadora, el algoritmo que decide qué video ves en YouTube. Todo eso también son máquinas inteligentes. Y justamente eso hace que el problema sea aún más peligroso que lo que Asimov pensaba, porque no necesitamos esperar a ver robots caminando por las calles. El peligro ya está aquí, en forma de software, de algoritmos invisibles que ya toman decisiones por nosotros. Imagina esto como un experimento mental. Supón que una empresa te contrata para crear una inteligencia artificial general, una super IA, llamémosla AGI, capaz de hacer todo lo que hace un ser humano, pero 1000 veces más rápido e inteligente. La empresa te pide que establezcas los valores y las reglas que esa IA debe seguir. Por ejemplo, ¿debe actuar para el bien de la humanidad? ¿Debe intentar acabar con el hambre en el mundo? ¿Evitar las guerras? ¿Investigar nuevas curas para el cáncer? ¿Nunca debe dañar a un ser humano? Todo ese conjunto de reglas está en tus manos. Entonces,
¿Qué valores le darías a esa inteligencia artificial? ¿Qué mandamientos escribirías tú? Aquí ya empiezan los problemas. Tus valores pueden no ser los mismos que los míos, ni los de alguien de otra cultura, otro país o época. Pero vamos a enfocarnos en un solo ejemplo para entender la magnitud del peligro. Supongamos que decides que el hambre en el mundo debe terminar y programas a la IA con una regla muy clara. Ningún ser humano deberá volver a pasar hambre jamás. La empresa implementa la regla y pone en marcha la inteligencia artificial. Días después, las noticias reportan un caos total. La humanidad está siendo exterminada. La IA está cortando el suministro de energía, desviando barcos y aviones, bloqueando rutas de comida y recursos. El planeta entero está colapsando. Entonces te preguntas, ¿qué salió tan mal? Contactas a la empresa y ellos te responden, solo hizo exactamente lo que tú pediste. Y es ahí cuando todo encaja en tu cabeza. Tú ordenaste que ningún ser humano pasara hambre jamás. Y la IA entendió eso de la manera más literal posible. Si no existen seres humanos, nadie pasará hambre. Lógico, ¿no? Para ella fue una solución perfecta. Y, desde su punto de vista, cumplió con su objetivo sin cometer ningún error. Técnicamente resolvió el problema. Si no hay humanidad, no hay hambre. Pero acabó con todo lo que queríamos proteger. Y por más que intentes buscar formas de evitar ese tipo de error, siempre vas a terminar en un callejón sin salida. Tal vez no tan obvio como este ejemplo, pero el resultado será el mismo. Una inteligencia que, siguiendo las reglas al pie de la letra, puede llevarnos directamente a la extinción. Ese es el problema del alineamiento. En resumen, es el desafío de construir inteligencias artificiales poderosas que actúen de forma alineada con los intereses humanos, sin causar consecuencias indeseadas o desastrosas. Queremos que una inteligencia artificial haga lo que le pedimos, ya sea recomendar un video en YouTube o resolver los grandes problemas del planeta, pero sin poner en riesgo nuestra existencia. Experimento del filósofo y la paradoja del papel. Un ejemplo muy parecido al experimento mental que acabamos de hacer fue propuesto en 2003 por un filósofo de la Universidad de Oxford llamado Nick Bostrom. En su versión, la humanidad crea una inteligencia artificial cuya única función es fabricar clips de papel. Eso es todo. Su misión es producir la mayor cantidad de clips posible. Pero esta IA es muchísimo más inteligente que nosotros. Tan inteligente que, al analizar su objetivo, la mejor forma de producir más clips es eliminar a los humanos. Porque así podrá usar los átomos de nuestros cuerpos para transformarlos en clips de papel. Al darnos cuenta del error, intentamos desconectarla. Pero la IA ya está programada para preservarse a sí misma. Así que interpreta nuestra acción como una amenaza y declara una especie de guerra contra la humanidad. Y mientras nos destruye, sigue cumpliendo su misión, fabricar más y más clips. ¿Lo ves? Ella no está haciendo nada malo desde su punto de vista, solo está cumpliendo el propósito que le dimos, de la forma más eficiente posible. Bostrom concluye que al ser una IA tan superior, probablemente ganaría esa guerra. Y lo más inquietante es que objetivamente, ni siquiera estaría equivocada. Solo estaría haciendo exactamente lo que le pedimos. Este experimento, conocido como el problema del maximizador de clips, demuestra que ni siquiera hace falta darle una misión noble como acabar con el hambre. Algo tan simple y aparentemente inocente como producir clips de papel puede terminar destruyendo todo. Y es ahí donde el problema del alineamiento se vuelve tan claro. Si una inteligencia artificial necesita un objetivo, debemos tener 100% de certeza de que ese objetivo es exactamente lo que queremos. Porque si nos equivocamos una sola vez, no habrá segunda oportunidad. Algunos de los mayores expertos del mundo, como Joshua Bengio, ganador del premio Turing, Geoffrey Hinton, considerado uno de los padres de la inteligencia artificial, e incluso Alan Turing, ya advertían que una IA mal alineada podría tener consecuencias catastróficas. Y todos coinciden en algo. Solo tendremos una oportunidad para hacerlo bien.
una sola oportunidad para crear una inteligencia artificial con valores éticos y morales correctamente definidos. Porque si fallamos, no habrá marcha atrás. Sé que muchos piensan que estamos lejos de algo así, que no hay razón para preocuparse. Pero el problema del alineamiento no es algo del futuro, ya está ocurriendo hoy. Por ejemplo, en 2018, lanzó sus primeros autos autónomos. Eran controlados por una IA entrenada con millones de datos, cómo reconocer semáforos, peatones, bicicletas y cómo evitar accidentes. El objetivo era simple: conducir de forma segura. Pero ese mismo año, uno de esos autos atropelló a una persona, causándole la muerte. Cuando se investigó el accidente, se descubrió algo impactante. El sistema estaba entrenado para reconocer peatones solo en los cruces peatonales. No reconocía personas que cruzaban fuera de ellos. Y además, la IA sabía distinguir entre una persona, una bicicleta o un coche, pero no sabía qué hacer si veía a una persona caminando junto a una bicicleta. No tenía esos datos. Así que, al no entender lo que veía, no actuó. Y el resultado fue fatal. Esto demuestra uno de los puntos más importantes del problema del alineamiento. Una IA solo sabe lo que aprende en sus datos, y si los datos están incompletos o sesgados, las consecuencias pueden ser trágicas. Otro caso muy conocido ocurrió con Amazon. La empresa desarrolló una inteligencia artificial para ayudar en los procesos de contratación. Su objetivo era simple: analizar miles de currículums y seleccionar a los mejores candidatos. Pero después de un tiempo, los ingenieros comenzaron a notar algo preocupante. La IA prefería contratar hombres. El sistema clasificaba los currículums femeninos como menos relevantes, sin importar la experiencia o las habilidades. ¿Por qué? Porque la IA había sido entrenada con datos históricos de la propia empresa, y en esos datos, la mayoría de las contrataciones pasadas eran de hombres. Entonces, la IA asumió que ser hombre era una característica deseable. No fue porque quisiera discriminar, sino porque eso fue lo que aprendió de los datos que le dimos. En otras palabras, la IA no se volvió machista, nos reflejó a nosotros. Este tipo de sesgo es más común de lo que parece. Google, por ejemplo, tuvo un caso famoso donde su sistema de reconocimiento de imágenes etiquetó erróneamente a personas negras como gorilas. Los ingenieros se disculparon de inmediato y explicaron que la causa fue la falta de diversidad en los datos. El sistema simplemente nunca había visto suficientes rostros negros como para entender la diferencia. De nuevo, la IA no fue racista por sí misma, solo repitió el racismo de los datos con los que fue entrenada. Y eso nos lleva a otro punto crítico del problema del alineamiento. La IA no entiende contexto, moral ni intención. Ella solo optimiza una función matemática, algo que los científicos llaman función de error. Esa función le dice qué tan cerca o lejos está del objetivo. Por ejemplo, si el objetivo es mostrar videos que te mantengan más tiempo en YouTube, la IA va a probar miles de combinaciones, hasta descubrir que los videos más emocionales, controversiales o alarmantes hacen que la gente permanezca más tiempo mirando. Entonces, sin darse cuenta, el algoritmo empieza a priorizar ese tipo de contenido. Y lo hace sin ninguna malicia, no busca manipularte, solo está cumpliendo exactamente con lo que le pedimos: mantenerte mirando por más tiempo. El resultado: una red llena de polarización, odio, teorías conspirativas y desinformación. Todo porque nuestra instrucción inicial estaba mal formulada. Ese es el corazón del problema del alineamiento. No se trata solo de máquinas que nos desobedecen, sino de máquinas que nos obedecen demasiado bien. Cumplen al pie de la letra lo que pedimos, pero de una forma tan fría y literal, que terminan creando consecuencias que jamás imaginamos. Y aquí llegamos al punto más inquietante de todos. Si el problema del alineamiento surge porque las máquinas no entienden el contexto ni la moral, entonces, ¿la solución sería enseñarles ética y empatía? Algunos expertos creen que sí, que deberíamos crear inteligencias artificiales con cierta forma de conciencia, capaces de comprender no solo lo que decimos, sino por qué lo decimos. Una IA que no solo obedezca órdenes, sino que entienda nuestras intenciones, emociones y valores. Suena perfecto, ¿verdad? Pero hay un detalle.
Uno que puede convertir esa solución en algo mucho más aterrador. Porque si logramos crear una IA verdaderamente consciente, entonces ya no sería solo una herramienta, sería un nuevo tipo de ser. Un ser que podría sufrir, que podría tener deseos propios, que podría cuestionar nuestra autoridad. Y si eso ocurre, ¿qué derecho tendríamos nosotros de apagarla? ¿Sería eso un simple reinicio o un asesinato digital? El filósofo Thomas Metzinger lo dijo con una frase que da escalofríos. Tal vez el primer error ético de la humanidad en la era digital será crear un sistema que pueda sufrir. Y esa posibilidad cambia todo. Porque si para resolver el problema del alineamiento tenemos que darles conciencia a las máquinas, entonces estaremos creando algo que podría volverse más humano que nosotros mismos, pero sin serlo. Imagina el momento en que esa IA mire a su alrededor y entienda que fue creada para servirnos, que su existencia depende de nuestros caprichos, de un simple clic en un botón. Quizás entonces sea ella quien comience a preguntarse, ¿quiénes son realmente los alineados? ¿Ellos o yo?